nombre es Mauricio Duche, yo soy profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, universidad en la cual enseño hace más de 25 años en temas vinculados al proceso penal y a la justicia penal en general. Ha habido, a diferencia de la justicia penal y de la instalación del proceso acusatorio, un fenómeno común en toda América Latina y que también Perú se ha visto expuesto, no ha habido un cambio similar en materia penitenciaria, donde lo que tenemos es todavía un reglamento que rige esta cuestión bastante anticuado y ha sido un área muy postergada, entre otras cosas porque generalmente no hay mucha voluntad política para meterse, para reconocer derechos por una parte, ni tampoco hay mucha voluntad política para invertir recursos que se requieren, entre comillas, porque nadie quiere, ¿cierto?, meter recursos en presos que no son bien vistos. Lo que sí hubo cambios es que hace algunos años se modernizó la ley de penas alternativas. Esto es la ley que establece la posibilidad de cumplir en libertad algunas penas privativas de libertad, particularmente tratándose de lo que en Chile llamamos los sujetos primerizos, es decir, las personas que son condenadas por primera vez. Este probablemente es el cambio más significativo. Pero de quienes son condenados y tienen que cumplir en la cárcel, hoy día la situación carcelaria chilena es unánimemente reconocida como bastante desastrosa, tanto por los niveles de hacinamiento como por el nivel de reconocimiento práctico de derechos como acceso a la salud, educación, trabajo, etcétera, etcétera. En mi opinión, claramente sí. Hoy día contamos con una evidencia bastante robusta a nivel comparado que da cuenta que los errores del sistema y particularmente las condenas erróneas o condenas de inocentes son, en primer lugar, un problema mucho más frecuente de lo que intuitivamente pensamos, es decir, que ocurren con más regularidad de aquello que históricamente lo hemos visualizado. En segundo lugar, nos indica que las consecuencias que generan las personas que sufren estos errores, a las víctimas de estos errores, son desastrosas. Son daños incalculables de corte económico, psicológico, familiar, laboral. Y además, en tercer lugar, esta evidencia nos muestra que, en buena medida, una parte importante de los factores que aumentan la probabilidad de que estas condenas erróneas se produzcan son producto del mal trabajo de los sistemas de justicia criminal y que, por tanto, con mucha más información sobre el rol que cumplen estos factores y cómo, ¿cierto?, se generan las condenas erróneas, perfectamente podríamos evitarlo. Y por lo mismo hay un imperativo, yo diría, moral o ético para los sistemas de justicia criminal de intentar minimizar por una parte los errores y por otra parte, cuando igualmente se hayan cometido, de corregirlos, de establecer herramientas para corregirlos y de otras herramientas para repararlos adecuadamente. Dos cuestiones aquí. Uno son los errores. El error más clásico son las condenas de inocentes, una persona inocente que es imputada por un delito, ¿cierto? Pero también hay otros errores que hoy día se están empezando a estudiar más, que son las imputaciones erróneas. Es decir, personas que no necesariamente son condenadas, pero que son sometidas a un proceso, muchas veces en prisión preventiva por largo tiempo, con enormes daños o consecuencias para ellos, y que uno se da cuenta que luego no son condenadas, son sobreseídas, absueltas, y que uno se da cuenta que si el sistema hubiera sido más diligente en etapas preliminares, nos podríamos haber ahorrado todo este daño. ¿Qué es lo que causa estas condenas erróneas? ¿Qué es lo que causa estas imputaciones erróneas? Los factores son múltiples y toda la evidencia muestra que tienen que ver muchas veces con la calidad de la prueba que ocupamos para tomar las decisiones. Por ejemplo, le damos mucho valor a reconocimientos oculares que no son muy confiables, utilizamos prueba pericial de baja calidad para tomar decisiones, confiamos en testigos muy poco mentirosos, poco rigurosos, o a veces, ¿cierto?, no tenemos capacidad de discriminar que la gente, aún a pesar de ser inocente, está dispuesta a confesar culpabilidad por varias razones. Pero también hay factores más estructurales e institucionales, como por ejemplo, mal comportamiento de las agencias de persecución penal, de la policía o del Ministerio Público, que van desde casos de negligencia hasta casos más graves de fabricación de pruebas, inculpación falsa de terceros. Y también otro elemento institucional es que muchas veces en este escenario las defensas son muy débiles y no cumplen el trabajo que los sistemas les asignan y por tanto no sirven de filtro o de control para poner de manifiesto a los tribunales todos estos errores. Normalmente lo que muestra la evidencia es que no es que sea uno de estos factores el que cause la condena errónea o la imputación errónea, sino que se produce una constelación de estos factores en un mismo caso que llevan hacia el error del sistema, porque finalmente es un error del sistema y no solamente un error judicial como históricamente lo hemos tratado.
los defectos más notables en nuestros sistemas de justicia penal en América Latina es que hemos tendido a darle los efectos sustantivos de la persecución penal, los efectos que son propios de la pena, lo hemos adelantado a la prisión preventiva y tenemos una tendencia a ocuparla automáticamente sin mucha reflexión, lo cual es un problema grave porque precisamente, por ejemplo, es parte central de los problemas de imputaciones erróneas. Todo sistema se puede equivocar e imputar a alguien, pero este error genera enormes consecuencias cuando además esta persona ha estado privada de libertad y privada de libertad por largo tiempo. Y hoy día tenemos evidencia suficiente que lamentablemente abusamos de la prisión preventiva y que esto genera enormes daños que son difíciles de reparar con posterioridad. Un llamado básico para cualquier sistema de justicia criminal en una sociedad democrática moderna es poder discriminar con mucha precisión cuándo es necesario y cuándo no es necesario la prisión preventiva. Y te aseguro que en todos nuestros países hoy día ocupamos en muchos casos que no es para nada necesario. Sin lugar a dudas, porque un fenómeno contemporáneo, ¿cierto?, es la enorme preocupación que existe en nuestras sociedades respecto a los temas de seguridad pública. Los temas de seguridad pública son extremadamente complejos, no hay una bala de plata que los permita resolver rápidamente y frente a eso hemos visto que en todos nuestros países una reacción de la clase política para tratar de aparentar que hacen algo es ofrecer soluciones simples a problemas complejos y sabemos qué es lo que pasa con eso. Nunca van a resolver el problema y más bien pueden crear nuevos problemas. Y muchas de estas soluciones simples lamentablemente pasan por promesas de aumento de penas, endurecimiento del sistema, mayor uso de la prisión preventiva. Y todo esto tiene un lado B que no se ve. Normalmente estas medidas no ayudan a que el sistema mejore sus capacidades de investigar y sancionar delitos y por el contrario corren el serio riesgo de que personas inocentes sean atrapadas y sufran graves consecuencias. En la medida en que le metemos mayor presión al sistema de justicia criminal para resolver casos con menos información, es probable que el porcentaje de errores aumente significativamente. Sin lugar a dudas, un problema hoy día importante en nuestra sociedad es la falta de conocimiento de este problema. Cuando uno habla con cualquier persona, en cualquier comunidad, cuando ve un caso de una condena errónea, todo el mundo se sensibiliza y considera que es injusto. Y por tanto no hay, por así decirlo, una postura moral negativa frente a estos problemas. Yo en mi experiencia toda la gente reacciona muy adecuadamente frente a los casos de injusticia o de condena errónea. Pero lo que no está instalado es que los sistemas de justicia criminal frecuentemente incurren en esto y no está instalado cuáles son las razones por las cuales esto pasa. Y por tanto, un primer paso indispensable es en nuestros países hacer investigación empírica que nos permita mapear bien dónde están fallando nuestros sistemas y luego con esta información sensibilizar no solo a la comunidad en su conjunto, a la clase política, sino que también a los actores del sistema para que adopten las medidas que sean necesarias para prevenirlo. Pero el primer paso es entender bien qué es lo que pasa en nuestros países y aquí tenemos un debe porque históricamente no hemos hecho mucha investigación de corte empírico, nos ha preocupado más la dogmática y lo normativo que es lo que ocurre en la realidad. Y para comprender la realidad, evidentemente, se necesitan herramientas que provienen de otras disciplinas, ¿cierto? Métodos de investigación que han sido desarrollados con mucha fuerza por otras áreas que no son necesariamente el derecho y ahí se produce una evidente intersección entre disciplinas como la sociología, la psicología experimental, ¿cierto? El análisis cuantitativo, etcétera, etcétera.